algunas sugerencias en referencia a la presentación de las denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo por tema de maltrato laboral, violencia laboral, acoso laboral o acoso sexual. ¿Ok? Estos son sugerencias y esto lo hago porque me han llamado varias personas preguntándome, algunos colegas, cómo se hace. Muy sencillo. Primer paso, antes que nada, el telegrama. Vale decir, ustedes cuando tienen un trabajador o trabajadora que está maltratada, está siendo maltratada o acosada, lo primero que tienen que hacer es mandar el telegrama al empleador denunciando en todo caso quién la maltrata, quién acosa a ella o al trabajador y por supuesto intimando a la empleadora o al empleador a partir de ese momento a que ordene cesar ese maltrato a la trabajadora. Por supuesto, este telegrama lo pueden sacar cualquier modelo de los modelos que hay por todos lados y tiene que ser específico. Ustedes no pueden decir, obviamente, que ordene cesar el maltrato que está recibiendo así en forma abstracta. Tienen que especificar, correcto. Y además poner el acento en no solamente que ordene cesar, sino que también tome las medidas preventivas para que esto no siga sucediendo. Si hay certificados médicos o psicológicos o psiquiátricos, también ponerlo a disposición, o si hay alguna licencia. Entonces esa primera medida, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque entonces ustedes llegan a la denuncia ya con un telegrama. A lo mejor con el telegrama ustedes solucionan el problema y entonces ya no tienen que hacer ningún tipo de denuncia, sino lo acercan como una prueba más, ¿ok? Bien. Una vez hecho el telegrama, entonces ya enviado y sin respuesta por parte del empleador, entonces directamente vamos a la denuncia y en este caso se presenta como si fuera una demanda, pero es una denuncia. El título, estos son cosas muy sencillas, parecen tontas, pero a veces no colocar estos títulos hacen que la denuncia se vaya para otro lado cuando la presentan en el organismo, ¿no? Porque hay mucho trabajo. Entonces ponen título, presenta denuncia por violencia laboral y el encabezado va al señor subsecretario de Trabajo y Empleo de Mendoza, ¿ok? A él ustedes se tienen que dirigir, no a los encargados o directores de las oficinas. Punto 1. ¿Por qué el título presenta denuncia por violencia laboral? Porque en definitiva lo que va a estar haciendo con esa actuación administrativa, esto es una actuación administrativa, es un acto administrativo, no en sí la presentación es la presentación es una actuación administrativa que después se transforma en un acto administrativo, va a tener las características de acto administrativo cuando ya tenga un sello de la subsecretaría o del organismo. Entonces, presenta denuncia por violencia laboral, justamente va a limitar a dónde tiene que ir esto. ¿A dónde tiene que ir? No tiene que ir a inspección, tiene que ir a violencia laboral. Si ustedes ponen presenta denuncia, están obligando al actor, al agente que recibe esto, mesa de entrada, a leer la denuncia para saber a dónde tiene que ir. ¿Ok? Entonces ustedes directamente ponen presenta denuncia por violencia laboral, ya saben que tiene que ir a una oficina específica. Y el encabezado, les ruego por favor que sea el señor subsecretario porque es el responsable máximo, el funcionario máximo de esta oficina, de este organismo. Bien, ¿qué tiene que tener esta denuncia? Además del encabezado y hacia dónde va. Tiene que tener los datos del o de la denunciante. Esto es muy importante, nombre completo, el domicilio y el DNI. Y en especial los datos de contacto. Esto es muy importante, los datos de contacto, porque hay denuncias que se han presentado que no tienen datos de contacto. Entonces, a veces, por una cuestión de demora del trabajo, no se notifica bien al domicilio y entonces todo el trámite se demora. En cambio, si tuviéramos el correo electrónico y si tuviéramos el número de celular, o si lo pusiéramos, el contacto con el denunciante o la denunciante también es mucho más rápido. Lo mismo que el patrocinio jurídico obligatorio. ¿Por qué el patrocinio jurídico obligatorio? Porque, a ver, si la trabajadora o trabajador no tiene patrocinio, la subsecretaría le da uno, por supuesto gratuito, pero si ya van a sus estudios, entonces tienen que poner el domicilio electrónico a ustedes,
¿Por qué? Para tener contacto con ustedes. Y si pudieran poner también el celular, también es bueno. ¿Para qué? Para que haya más contacto y las notificaciones sean más rápidas. Luego ponemos los hechos. Acá hay un detalle pormenorizado. Fíjense que lo puse con mayúscula. Pormenorizado porque es muy importante los hechos. No sirve una descripción abstracta tal como la trabajadora o el trabajador sufre hostigamiento por el empleador o en el establecimiento o es maltratada. Eso no sirve porque concepto o qué se entiende por hostigamiento o qué se entiende por maltratada. Entonces les digo que hay que enumerar los hechos bien enumerados, de qué se trata, de qué le dijo, qué le gritó, si la tocó, en fin, todos los hechos, y si tienen una fecha mucho mejor, porque de esa forma estamos delimitando la situación. Es como si ustedes presentaran una demanda. Ustedes cuando presentan una demanda no dicen sufrió hostigamiento solamente, porque el juez tiene que empezar a indagar qué significa hostigamiento para ustedes, para la trabajadora, para la empresa, ¿no es cierto? A lo mejor si alzó la voz, creen que es hostigamiento, cuando en realidad el empleador siempre levanta la voz y grita porque el establecimiento es grande, entonces da las instrucciones de esa forma. En fin, hay un montón de situaciones que en estos temas hay que ser muy prudente y por lo tanto la delimitación de los conceptos o de la situación, a la descripción de las situaciones nos dan mucha información. También detallar si hubo reclamo al empleador o superioridad de la empresa por estos hechos. Esto es muy importante. Es decir, no basta que el trabajador se sienta maltratado, vaya al abogado, el abogado hace la denuncia. Si antes no hubo un reclamo ante la empresa en forma fehaciente, ya sea por el telegrama que habíamos hablado o también en forma escrita, esto es muy importante porque entonces nos da un indicio, el organismo le da un indicio de que el empleador, a pesar de tantos reclamos por parte de la empleadora o el empleador, no dio respuesta y por lo tanto hay también una intervención de omisión por parte de la empresa. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Otro tema muy importante en la denuncia son las pruebas. Cuando se habla de denuncia o de demanda, lo más importante es el relato de los hechos, las partes relevantes de los hechos y las pruebas que respaldan esto que se está reclamando, ¿no? Entonces yo puedo tener una denuncia de 44 páginas, pero no me ponen pruebas, es la nada misma. ¿Ok? O al revés, me ponen que está maltratada y me dan un montón de pruebas, pero a lo mejor esas pruebas no respaldan lo que es el maltrato en sí o los hechos que se quieren probar. Entonces la prueba es muy importante. Documental, mensajes de texto, correo, WhatsApp, fotos, correo electrónico, ¿no? Certificados médicos, psiquiátricos o psicológicos, el telegrama previo, el reclamo escrito, ¿no? Después, testigos también. Si no quieren, tienen que ofrecer testigos en la primera presentación, pero no hace falta que pongan los nombres porque hay una segunda posibilidad en el proceso administrativo de dar después los nombres. ¿Por qué no digo dar los nombres en la primera presentación? Porque estaríamos exponiéndolos y sobre todo si son testigos propios de la empresa o clientes de la empresa, por ejemplo. Entonces, digamos, los vamos a ofrecer y los nombres los vamos a dar después. Los ofrecemos como testigos y ponemos que ofrecemos testimonial, 3 testigos cuyos datos o cuya información se ofrecerá en el momento procesal oportuno. Entonces después cuando venga ese proceso, bueno, ustedes lo pueden ofrecer, pero ya está todo más avanzado con el descargo de la empresa puesto o del empleador puesto ya en el proceso. Después dice solicitar informes a la fecha de la denuncia. El empleador posee protocolo de convivencia aprobado y cartelería. Esto también es importante porque ustedes presentan la denuncia y ya también están solicitando si en ese mismo como prueba si tiene a la fecha de la denuncia tiene protocolo o no. Esto es importante siempre pensando después que puede haber un eventual camino hacia la judicialización de este tema. ¿Ok? Ustedes siempre recuerden que el expediente que se vaya a armar en un ámbito administrativo, cualquiera sea, puede solucionar el problema, como puede solucionar el problema acá en Ciudad Administrativa sobre
tema de hostigamiento, maltrato, violencia laboral, pero también puede servir como una prueba indiciaria ante un eventual reclamo judicial. Es decir, ustedes lo pueden solicitar como prueba indiciaria con copia certificada, o a lo mejor no sé ahora con el tema digital, y el juez puede verlo, digamos, no en sí como una prueba directa, pero sí una prueba indiciaria. Entonces esa prueba más ahí acuérdense que en este expediente ya va a estar el telegrama, ya va a estar el reclamo previo del empleador, del trabajador, que el empleador no tuvo en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, más otras pruebas que se presenten en el reclamo judicial, el juez puede ampliar, digamos, su marco de referencia probatorio, ¿ok? Y ustedes van a tener un poquito más de respaldo en su reclamo. Bueno, eso es todo, colegas, espero que les haya servido, les mando un abrazo y sigan participando del grupo, y aquellos que quieran dar analizar algún fallo, por ejemplo, hacer una charla de café, bienvenido sea, solamente nos escriben, le escriben a Leonardo Bermejo, o le escriben a Analia Vitar, o le escriben a Solange Villarreal, o me escriben a mí por privado, y nosotros vamos a tratar de organizarlo para que todos podamos crecer en esta temática del derecho laboral, que es tan lindo y que también colabora con nuestro progreso. Bueno, les mando un abrazo muy grande, hasta luego.